Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia. Estamos hablando de Historia Medieval de España, la parte segunda, del siglo XIV al siglo XV. Y vamos a hablar de la unificación peninsular a la proyección imperial, el reinado de los Reyes Católicos, 1474-1516. La unión de las coronas de Castilla y Aragón supuso la creación de una entidad política de carácter dual, si bien la historiografía tradicional ha considerado el matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón como el origen de la nación española. Debemos ser muy escépticos con esta afirmación. Realmente se trata de una unión dinástica con base institucional y las diferencias entre las coronas son bastante evidentes. Se crea realmente, en un sentido más histórico, el origen de la monarquía hispánica, pero regida por sus propios reyes en sus respectivos reinos e instituciones propias. Para entender a los Reyes Católicos debemos primero comprender sus raíces, como lo es la Casa de Trastámara, que se impone en el siglo XIV tras la Guerra Civil Castellana. Esta guerra enfrentó a Pedro I el Cruel con Enrique II de Trastámara, en la que finalmente Enrique II sale victorioso. La Casa de Trastámara no solo obtiene el control de Castilla, sino que se establece en todos los reinos ibéricos exceptuando Portugal. El éxito de la dinastía de los Trastámara se debe a la extinción de las otras dinastías reales de los reinos ibéricos, como la dinastía catalana y aragonesa. El papel de Fernando I como regente de Castilla y la presencia en Castilla de infantes aragoneses también contribuyeron a su consolidación. La llegada al trono de los Trastámara en Aragón conllevó la incorporación del Reino de Navarra al ámbito político de los reinos ibéricos. Aunque Castilla había marginado a Navarra, Aragón la incorporó mediante el matrimonio de Juan de Aragón con Blanca de Navarra. Sin embargo, surgieron problemas internacionales con la Casa de Valois, tanto en el Rosellón y la Cerdeña como en territorios del Mediterráneo, así como conflictos con Génova y el comercio. La Casa Trastámara se consolidó al mismo tiempo que otras dinastías en Europa, como los Tudor, los Estuardo y los Valois. Todas estas dinastías expandieron su poder mediante alianzas matrimoniales. Sin embargo, la Casa de los Trastámara no logró perdurar. Un aspecto crucial es que en Castilla las mujeres podían transmitir los derechos de sucesión, como vemos en las capitulaciones de los Reyes Católicos, donde Isabel garantiza el derecho de transmisión en Castilla. En cambio, en Aragón primaba la ley sálica, donde las mujeres no podían ser reinas ni transmitir los derechos hereditarios. Tras problemas de sucesión y la muerte del primogénito de los Reyes Católicos, la estrategia de unificar los reinos de la península en una sola monarquía por parte de los Trastámara fracasa y la herencia pasa a mano de los Habsburgo. La estrategia política de la monarquía Trastámara era unionista, siendo Juan II de Aragón su principal impulsor y representando la ambición política de Fernando I de Antequera. La Casa de Trastámara se consolidó al mismo tiempo que otras dinastías en Europa, como la dinastía Valois, los Estuardo y los Tudor. Sin embargo, la breve duración y la falta de un heredero varón caracterizaron a la Casa de los Trastámara, llevándola a su extinción. Aunque se habían impuesto en Castilla con la sucesión de Isabel I, la católica, estaba destinada a casarse con el rey de Portugal. No obstante, eligió casarse con su primo, Fernando de Aragón, y contó con el apoyo de Juan II, grandes familias nobles de Castilla y los duques de Alba. En las capitulaciones se acordó que Isabel reinaría como monarca de Castilla y Fernando como rey consorte. Sin embargo, el problema sucesorio se desencadenó con la muerte del infante don Alfonso de Castilla, al mismo tiempo que se producía el matrimonio entre Fernando e Isabel. Esto abrió el enfrentamiento entre Juana la Beltraneja e Isabel, dando lugar a una guerra civil entre isabelinos y beltranistas. Estos contaron con apoyos internacionales y nacionales, culminando en la batalla de Albuera, donde los isabelinos ganaron y proclamaron a Isabel como monarca de Castilla por la espada. Tras el fin de la Guerra Civil Castellana, entre isabelinos y beltranejos, Isabel I y Fernando II ascendieron al trono. Los distintos reinos ibéricos se enfrentaron conflictos que se habían prolongado desde el siglo XV. Estos estaban relacionados con la sucesión del Reino de Navarra y las luchas sociales en el Principado catalán. El gran problema catalán fue la Guerra Civil Catalana que se desarrolló entre 1462 y el 72. Este conflicto tenía muchos componentes. En primer lugar, la guerra sucesoria entre Juan II y su hijo, el príncipe de Viana. Este príncipe debía suceder a su madre, Blanca de Navarra, en el trono, pero Juan II lo impidió y siguió ejerciendo el poder en el Reino de Navarra.
Esto también tuvo implicaciones en los reinos de Aragón. Aunque hubo una paz temporal, la muerte del príncipe de Viana generó sospechas contra Juan. Junto a ello, se unieron dos conflictos que estaban presentes en el Principado de Cataluña desde mediados del siglo XV. Uno de ellos, la Guerra Remensa, un conflicto que enfrentó al campesinado con los grandes propietarios o nobles, tenía su origen en el intento de la nobleza por restablecer el régimen feudal, denominado como malos usos, y el interés por restaurar el sistema feudal que impedía la movilidad social campesina. Había numerosas multas por abandonar la tierra y limitaciones en la herencia de padres a hijos, aunque fue un conflicto difícil, pues la élite señorial en Cataluña era débil. Por otra parte, teníamos el conflicto entre Viga y la Busca, un conflicto urbano que enfrentaba a los grandes propietarios con los menestrales, es decir, los trabajadores de manufacturas. Este conflicto tenía como base la municipalidad y el gobierno de la ciudad. Detrás de ellos se escondían intereses económicos, ya que unos apostaban por una moneda fuerte interior, mientras que otros por una política exterior económica. Este conflicto entre la Viga y la Busca se convirtió en una mediación de la Guerra Remensa. Bajo el reinado de Fernando II de Aragón se produjo la pacificación de estos conflictos en Cataluña. Se dictó la sentencia arbitral de Guadalupe, que establecía el derecho de los campesinos a transmitir la propiedad en herencia a sus hijos. A cambio, estaban obligados a reconocer el dominio directo de los propietarios, abonando una 10ª parte de los beneficios. Los conflictos de la remensa también fueron suprimidos y se reconoció el derecho de los señores a recibir un 10% del valor de la propiedad cada vez que era vendida. Además, se consolidó un campesinado fuerte en Cataluña. Ahora bien, el gobierno de Aragón era diferente al de Castilla. Las Cortes de Aragón eran independientes en cada uno de sus reinos y tenían su propio órgano representativo, la Diputación. Cada uno de los territorios catalanes tenía sus propios fueros y privilegios. En cambio, en Castilla, la representación de todo el territorio se hacía en las Cortes. Esta limitación llevó a Fernando a imponer la Constitución de Observancia, de 1481. Era una declaración de principios del rey que se comprometía a respetar los fueros del Principado, aceptando los impuestos y recaudación por parte de la Diputación o Generalitat. Además, Fernando II tuvo que enfrentarse a problemas en la organización del gobierno del reino. Nombró a un lugarteniente que lo representase en el reino de Aragón, algo novedoso, ya que los Trastámara no habían enfrentado este problema. Se logró que las Cortes de Aragón admitieran a gobernantes castellanos. También se creó el Consejo de Aragón, en 1494, similar al de Castilla, y hubo una reforma en la administración municipal con el régimen de insaculación, que permitía la continuidad de los grupos familiares en la administración de la ciudad. El poder isabelino en la corona de Castilla se fortaleció con el apoyo de muchas ciudades de Castilla que brindaron apoyo militar y económico. Se fomentó la creación de la Santa Hermandad, milicias urbanas generales creadas por las Cortes de Castilla para hacer frente a la nobleza, defender las ciudades y campos y establecer justicia. Aunque estas milicias eran poco eficientes, eran administradas por los tribunales y el alcalde impartía justicia. Aunque se utilizaron tropas para la Guerra de Granada, la Santa Hermandad tenía un costoso mantenimiento. Otra cuestión importante en el poder real fue el control de las órdenes militares desde la época de la Reconquista y la batalla de las Navas de Tolosa. Existían limitaciones militares y demográficas, por lo que la corona optó por entregar tierras a órdenes militares como la de Santiago, Alcántara y Calatrava. Estas órdenes fueron una fuente importante de ingresos gracias a la trashumancia y pastos, y también permitieron controlar las ciudades desde su contexto geográfico. La reina Isabel I quiso controlar estas órdenes militares, y al final del reinado, todas las órdenes estaban en manos de la corona. Incluso se pudo reformar la hacienda real para controlar los ingresos y gastos de la corona. Se establecieron procedimientos como el acta de reasunción, que consistía en revisar todas las concesiones de rentas e impuestos y recuperar las tierras usurpadas. En 1480, los reyes católicos organizaron el Consejo Real junto con la Cancillería. Se creó la Cancillería de Granada, que dividía la jurisdicción en dos partes. Andalucía y Canarias corresponden a Granada y el resto a Valladolid. Se llevó a cabo una reorganización y reforzamiento de la jurisdicción real frente a las jurisdicciones señoriales. Esto favoreció una unidad política y judicial en toda la monarquía de los reyes católicos. Se utilizaban privilegios y mercedes para lograrlo. Además, se realizó una reforma del régimen municipal. La corona de Castilla se gobernaba desde las ciudades y éstas eran el auténtico núcleo de poder político en Castilla. Sin embargo, existían guerras entre familias poderosas dentro de las propias ciudades.
Se buscaba el control político con el nombramiento de corregidores, representantes del poder real o también conocidos como corregidores o adelantados. Estos tenían competencias ejecutivas, militares y judiciales. Representaban al rey, ejercían jurisdicción en el territorio y representaban el poder local. Estos corregidores acabaron con los conflictos entre familias y señores de la ciudad buscando la paz en las ciudades. El régimen municipal castellano se había oligarquizado durante los siglos XIV y XV. Se reafirmó el poder de la nobleza y las clases privilegiadas de Castilla. Muchos linajes pervivieron gracias a la acción política de los reyes católicos. Se garantiza la propiedad y su mantenimiento a través de los mayorazgos confirmados en la Ley de Toro, de 1505. Los mayorazgos eran instituciones en las que se otorgaba un conjunto de bienes al heredero, transmitiendo de generación en generación sin poder venderse o enajenarse. Contaban con dotaciones económicas significativas. En definitiva, la política de los reyes católicos consistió en el reforzamiento del poder real para reconstruir la hegemonía social de las clases privilegiadas y obtener su apoyo. La historiografía tradicional ha atribuido a los reyes católicos la formación de una monarquía imperial en el siglo XVI. Si bien es verdad que los reyes católicos llevaron a cabo una política expansionista exterior, esta obedecía más a los intereses de Aragón en el Mediterráneo que a la propia expansión atlántica. La idea imperial no se corresponde exactamente con el periodo de los reyes católicos, sino con el de Carlos I. Durante este periodo se produjo la reconquista de Granada, 1492, y la expansión aragonesa en el ámbito de Navarra. La política de los reyes católicos supuso una innovación en la tradición política de la Corona de Aragón. El proceso de la reconquista fue largo y a veces paralizado debido a la demografía de los reinos cristianos. La primera repoblación de Sevilla fue un fracaso demográfico y no se pudo consolidar fuertemente el territorio de forma poblacional. El Ebro y Valencia estaban poblados por musulmanes y Murcia quedó anexionada a Castilla. Málaga tuvo un gran papel en la repoblación. La reconquista de Granada y Andalucía fue un proceso prolongado, en parte debido a la debilidad militar y logística de la Casa de Trastámara. El conflicto fue reiniciado por los reyes católicos y la nobleza castellana. Para hacer frente a los gastos militares, la corona realizó una importante financiación eclesiástica. El papado concedió mercedes para financiar la campaña contra los infieles. La Iglesia otorgó a los reyes católicos una subvención especial, como el subsidio eclesiástico. Consistía en una contribución especial del clero para la corona que se distribuía entre todas las instituciones públicas. Esta se recaudaba por obispos, órdenes religiosas y arzobispos y provenía del diezmo y la explotación de propiedades. El subsidio eclesiástico formó parte de las 3 gracias o de las 3 mercedes concedidas por la Iglesia a la monarquía española para la lucha contra los infieles, como era la bula de la cruzada o indulgencia, el subsidio eclesiástico y las tercias. Esta práctica se perpetuó en la corona de Castilla. El empeño en la conquista de Granada era más bien simbólico. El ideal de cruzada fue un componente fuerte en la política militar de los reyes católicos. Demostraron la capacidad para luchar contra los infieles y tras la victoria de Granada, en el 1492, mediante las capitulaciones de Santa Fe, culminó el proceso de repoblación y cristianización de la península ibérica. En el norte de África existía una debilidad entre los grupos tribales que fue aprovechada por la corona de Portugal para desarrollar una campaña militar de expansión. Esta iniciativa comenzó con la toma de Ceuta, 1415. Si bien es cierto que la política expansionista portuguesa se limitó debido a las continuas guerras con Castilla. El conocimiento de los archipiélagos atlánticos es temprano y se origina con el vasallaje de Juan de Betancourt en favor del rey Juan II. Este reconocimiento permitió la creación del Obispado de la Fortuna y colocó a Canarias en una órbita castellana. No obstante, la conquista es una empresa señorial. Las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma fueron conquistadas reales. Portugal también pujaba por el control de Canarias. Sin embargo, los reyes católicos asumieron la culminación del proceso de conquista, adquirieron los derechos señoriales a la Casa de Herrera y afrontaron la conquista de las islas restantes. Existe una distinción jurídica y los modelos de conquista cambian dependiendo del contexto histórico. La conquista de Tenerife y La Palma fue diferente a la de Gran Canaria. Estos conflictos por el control de los archipiélagos se mantuvieron hasta el Tratado de Tordesillas. Portugal rechazó el derecho sobre Canarias a cambio del monopolio de las rutas africanas. La expansión atlántica de la corona de Portugal y Castilla limitó los intereses de ambas monarquías en el Nuevo Mundo y en el continente africano.
La historiografía tradicional suele relegar los intereses mediterráneos de la Corona de Aragón. Sin embargo, la historiografía actual da importancia a estos intereses y a una política exterior antifrancesa. Esto se debe a las disputas entre el Rosellón y la Cerdeña. Fernando recuperó los condados como consecuencia del Tratado de Barcelona en 1493. Los intereses de la Corona de Aragón se centran en Sicilia, pertenecientes a la Casa de los Trastámaras. También se emprendió la campaña de conquista de Nápoles, que se convirtió en una parte más de la Corona de Aragón. Nápoles era un estado feudatario de la Santa Sede, aunque se reconocía la soberanía teórica del papado, en la práctica no era así. Con la conquista de Nápoles, la Corona de Aragón adquiere peso en Italia. Esto será importante para la influencia castellana en Italia. Además, Aragón se anexionó Navarra en 1512. Sin embargo, en 1515 se incorporó a la Corona de Castilla. Había suficientes recursos militares para defenderla, si bien Fernando había adquirido nuevo matrimonio y pensaba en romper las coronas. Finalmente nunca se produjo. En cuanto a la cuestión religiosa se refiere, la expulsión de los judíos es el hecho más destacable. También debemos tratar la reforma eclesiástica y el poder de la Iglesia en el reinado de los reyes católicos. Isabel la Católica contó con el apoyo de la Iglesia y el Concilio de Sevilla, que se mostró dispuesto a ayudar a Isabel. No obstante, existían conflictos con el papado. Los monarcas castellanos presionaron al papado para obtener el derecho de todas las diócesis de la corona. El argumento principal utilizado por los monarcas consistía en la terminación de la Reconquista y la evangelización de las nuevas tierras. Estos antecedentes dieron lugar a la concesión del patronato regio, el Real Patronato de Indias, Canarias y Navarra. Convirtieron a los reyes católicos en patrones universales de esos reinos. En aquellos territorios donde chocaba el patronato con los derechos, se reclamaba el derecho de súplica. Los reyes en la práctica nombraban a los obispos en la Cámara de Castilla. Por su parte, la reforma de la moral eclesiástica fue impulsada por el cardenal Cisneros. Comenzó con la reforma de las órdenes monásticas y la expulsión de los conventuales. Sin embargo, el principal impulso fue dado a los sínodos provinciales y las asambleas diocesanas, cuya misión era establecer un conjunto de reglas de vida y conductas para el clero, así como organizar la vida religiosa. Además, se creó la Universidad de Alcalá de Henares, que incluía estudios de latín, castellano, griego y hebreo. Durante toda la Edad Media, los reinos de la Corona de Castilla convivieron con comunidades religiosas. Por otro lado, los reinos de la Corona de Aragón mantuvieron la comunidad morisca durante la Reconquista debido a su falta de demografía suficiente para controlar los territorios ocupados. El potencial demográfico era pequeño en comparación con Castilla. La nobleza, en su mayoría, impuso impuestos a estas comunidades, pero respetó sus costumbres y vida cotidiana. Sin embargo, en Castilla se rompió con la tradición de expulsión de la población morisca debido a la conquista de Granada. Esto se debió en parte a la falta de recursos humanos de la corona y su implicación en otros procesos de conquista. La incorporación del Reino de Granada supuso la ruptura con la tradición castellana, permitiendo que gran parte de la población morisca continuara practicando su religión y costumbres en una monarquía mayoritariamente católica. Tanto la monarquía de Castilla como la de Aragón y Portugal compartían una fuerte presencia de hebreos que ocupaban cargos importantes en la administración y tenían relaciones con la nobleza. Aunque la nobleza ayudó a los conversos debido a su importante papel económico en el reino, los reyes católicos promovieron una política de persecución religiosa llevada a cabo por la Inquisición hispánica. Esta institución dependía de la corona y establecía un Consejo Supremo para la Administración de Justicia. Su objetivo principal era perseguir delitos de herejía y rebelión contra el cristianismo. Además, el procedimiento era secreto y guiado por los intereses de los tribunales. Por lo tanto, la Inquisición se convirtió en un instrumento de persecución religiosa y un aparato de represión del clero. Desempeñó un papel central en la monarquía y buscaba la integridad y unificación religiosa dentro del reino. Incluso los convertidos estaban bajo la constante sospecha de la Inquisición. Esto llevó a que los judíos, aunque ocupaban importantes cargos en la administración y el comercio, gracias a la expansión de la monarquía hispánica, se enfrentaron a revueltas como la Alpujarra de Granada, que duró hasta 1502, dispersando a muchos judíos por todo el territorio. En definitiva, tras la explicación surgen una serie de conclusiones históricas. En el siglo XV, la unión de las coronas de Castilla y Aragón creó una entidad política de carácter dual y aunque se ha considerado el matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón como los inicios de la nación, en realidad simplemente se trató de una unión dinástica de base institucional. Las diferencias entre las coronas eran evidentes y se creó realmente el origen de la monarquía hispánica. La
la Casa de Trastámara y su consolidación, así como el matrimonio entre Isabel y Fernando, desempeñaron un papel muy importante en la formación de la monarquía. Por otro lado, Castilla y Portugal competían en la expansión en el norte de África. Portugal se aventuró en campañas militares en esta región buscando controlar las rutas comerciales de oro. No obstante, la expansión atlántica de Castilla y Portugal, incluyendo la conquista de Canarias, supuso nuevos intereses, mientras que la Corona de Aragón puso su mira en el Mediterráneo, Nápoles y la política exterior. Por último, la reforma de la moral eclesiástica fue impulsada por el cardenal Cisnero y la expulsión de los judíos, así como la creación de la Inquisición, que impactaron de manera muy importante en la religión y la sociedad de la época. La uniformidad religiosa se buscaba a través de la Inquisición, las órdenes monásticas y las asambleas diocesanas. Asimismo, la Inquisición se utilizó como herramienta de represión y persecución religiosa, contribuyendo a la consolidación de la monarquía y la identidad religiosa dentro de la monarquía. Con todo ello, se pone de manifiesto la complejidad de la situación política, las competencias de las monarquías ibéricas en la expansión y en los cambios en la moral eclesiástica y la religión.